Bueno, hola. Gracias. Bueno, gracias por quedarse hasta tan tarde. Espero que disfruten este último tirón. Les quería contar que yo esta mañana le pedí a la inteligencia artificial que me arme el PRODE del Mundial. O sea, ¿alguno de ustedes armó el PRODE ya del Mundial? ¿Sí? Bueno, a unos veo que sí, otros que no. Entonces yo, bueno, con mis amigas queríamos hacerlo. Interesante, yo de fútbol muy poco. Y me dice, España sale campeón. Y bueno. Y segundo Francia, como para variar un poco. Y bueno, vamos a buscar otra opinión, a ver qué me tiran. Y le pido otra de la guía. Y me dice, no, mira, estamos recién en la fase de grupos, no tengo tanta información, soy solo una inteligencia artificial, pero si querés te voy a armar una plantilla para que después la completes vos con lo que vos quieras. Una plantilla que me envió, pero yo no se la pedí. Y encima, al rato, me dice, ¿tenés ganas de que hagamos las predicciones de la fase eliminatoria? O sea, después de haberme dicho, no, ahora no podemos, pero para la fase eliminatoria lo vamos a hacer. Bastante confuso. Hace unos meses atrás, después de un momento viral, yo le pedí también a la IA, a ver si pasa esto, que haga una caricatura de mí trabajando en base a lo que ya conoce de mí, al perfil que armó de mí. Y la respuesta que tuvo fue esta. Yo quiero que ustedes me digan si se nota el parecido o no, porque yo tan similar no me veo. Bueno, parece entonces que si sos programadora, lo más probable es que seas un hombre. Estamos hablando de 2025, ¿no? Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, si saben quién está detrás de estas tecnologías que deciden qué mostrarnos, qué respondernos y no nos dan la respuesta que nosotros queremos. Mi nombre es Agustina Delgado, como les decía recién, soy técnica en ciencia de datos, también soy profesora en creativos digitales y hoy les invito a que pensemos y reflexionemos y conozcamos el detrás de la inteligencia artificial. Para empezar, nosotros hoy, como lo estuvimos hablando a lo largo de toda la tarde, vemos que las computadoras están a nuestro alrededor, el celular es una computadora, y toman decisiones todo el tiempo. Por ejemplo, me gusta cocinar, soy pésima pensando qué comer, así que voy a Google y le digo qué puedo comer hoy y pido una receta. O si tengo un ratito de descanso, voy a Instagram y empiezo a ver un ratito, a scrollear, y me encuentro con un sinfín de publicaciones que parecen aleatorias y de cierta forma lo son, pero no tanto. O sea, no es ninguna novedad que estas plataformas empiecen a aprender un poquito qué es lo que nos gusta ver, qué compartimos, dónde nos quedamos más tiempo, y nos empieza a mostrar un poco más de aquello que a nosotros nos interesa. Pero gracias. Bien, entonces, con las redes sociales sucede esto que es bastante particular, y es que están diseñadas para generarnos adicción, ¿no? Y ya nos pasa a nosotros como adultos, pero bueno, a los jóvenes, como estuvimos viendo recién en la charla que dieron las licenciadas, les afecta también bastante.
Y bueno, TikTok es un muy buen ejemplo de esto. Como dijeron recién, los jóvenes pasan un promedio de 5 horas diarias en estas plataformas, y encima después, cuando se despegan un rato, cuando apagan la pantalla, empiezan a demostrar síntomas de ansiedad, de estrés, dificultades para socializar, niveles más altos de depresión y demás. Y esto no es cualquier cosa, no sucede porque sí, sino que es el resultado de un sistema que fue diseñado para que nosotros no podamos parar y no podamos dejar de prestarle atención a estas tecnologías. Pero bueno, eso por un lado con las redes sociales. ¿Qué pasa en realidad con la inteligencia artificial en general? Hoy estamos cada vez más delegando tareas a la inteligencia artificial, decisiones e incluso reflexiones a ChatGPT, por ejemplo, que es la que la mayoría de nosotros conoce, ¿sí? Entonces, empecemos a pensar qué sucede con esto. Vamos a ir con ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Alguna vez se pusieron a pensar de qué se trata puntualmente la IA? Bueno, ¿cómo? Información condensada. Información condensada, bien. ¿Qué más? ¿Qué les parece? Bueno. Datos. Bueno, vamos a hablar mucho de los datos, correcto. En realidad, la inteligencia artificial es una rama de la informática que busca imitar comportamientos humanos, ¿sí? Y estos comportamientos pueden ser muy variados, pero para eso nos tenemos que poner a pensar de qué se trata, ¿sí? Parece algo bastante novedoso la inteligencia artificial, pero ya desde la mitología griega se hablaba de gigantes de bronce que demostraban comportamientos inteligentes. En 1950, Alan Turing se preguntó si una máquina podía pensar. Pero como la definición de pensar es bastante compleja, propuso un test de Turing, ¿sí? Para quienes no conocen el test de Turing, se trata de una persona, un ser humano, hablando a través de una pared con una máquina y otro ser humano. Entonces, dialogando, empieza a evaluar cuál es la máquina y cuál es el ser humano. Y si eventualmente no los puede diferenciar, ahí se considera que la máquina demuestra comportamientos inteligentes. Pero para entonces la tecnología no estaba tan avanzada, pero llegado a los años 2000 aparecen los primeros bots de respuestas automáticas, ¿sí? No sé si alguien lo recuerda, nosotros hablábamos con un chat y nos daba una respuesta que al menos daba unos indicios de ser humano, pero todavía en una edad muy temprana. En la década del 2010, las empresas empiezan a usar publicidad digital y los algoritmos para, bueno, lo que estábamos hablando recién, mostrarnos un poco de publicidad que a nosotros nos puede interesar en base a nuestros intereses, o darnos más publicaciones y, por ejemplo, YouTube decidir qué mostrarnos, ¿sí? Pero si esto ya pasaba hace 10 años atrás, ¿por qué lo estamos hablando recién ahora? Bueno, hay un momento bisagra en toda nuestra historia, y es que en el año 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, por primera vez nosotros como usuarios tenemos al alcance de la mano una tecnología tan potente con inteligencia artificial, ¿sí? Hasta el momento solamente las empresas tenían acceso a eso. Ahora nosotros podemos y buscamos tomar decisiones, compartir nuestros pensamientos con algo tan potente, ¿sí? Bien. Bueno, como vimos, la inteligencia artificial busca imitar comportamientos humanos, pero depende mucho de para qué fueron desarrolladas, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos esos comportamientos inteligentes son para resolver un problema de ajedrez, para crear un robot, o bueno, para crear imágenes y demás, ¿sí? Pero no son necesariamente inteligentes, sino que están desarrolladas para aquellas tareas
pueden solamente resolver problemas para aquellas tareas para las cuales fueron creadas, ¿sí? Y bueno, tenemos un montón de tipos de tecnologías, tenemos la que es en el campo de robótica, ¿sí? Lo que es el campo de la generación de imágenes, de los chats inteligentes y demás, pero lo que hace común de todas estas herramientas es la capacidad que tienen de aprender, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo cree un robot que pueda moverse a crear un robot que aprenda a moverse, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es esta capacidad de aprendizaje? ¿Cómo obtienen esta capacidad de aprender? ¿Sí? Esto es el Machine Learning. El Machine Learning es justamente una rama dentro de la inteligencia artificial que les da a la máquina esta posibilidad de aprendizaje. Y el aprendizaje en el ser humano se basa a través de la experiencia. Nosotros tenemos experiencia, a partir de ahí vamos aprendiendo, ponemos en práctica y demás. Para la inteligencia artificial también es con experiencia, pero esa experiencia está transformada en datos. Es decir, es como si fuese un bebé que todavía no está desarrollándose y nosotros le tenemos que enseñar cómo funciona el ser humano, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo caminar y demás. Pero para poder comunicarle todo este aprendizaje, toda esta experiencia en inteligencia artificial, tomamos un montón de datos, la inteligencia artificial procesa estos datos y a partir de ahí va aprendiendo justamente nuestras formas de comunicación, cómo nos vemos y demás. Bien, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos desarrollar un automóvil autónomo, ¿sí? Y este auto tiene que aprender a reconocer con qué cosas se puede encontrar en la calle para, dentro de lo posible, no chocarlos. Entonces le enseñamos primero cómo se ve un auto y cómo se ve una bicicleta. Le vamos a mostrar un montón de imágenes de autos, un montón de imágenes de bicicletas etiquetados, le tenemos que decir cuál es cuál, y ahí empieza a reconocer algunos patrones, ¿sí? El auto tiene 4 ruedas, la bici tiene 2, el tamaño, el color también puede ser una información relevante. Entonces, la IA procesa toda esta información que nosotros le estamos dando, pero después tenemos que verificar si efectivamente entendió. Así que le tenemos que mostrar imágenes nuevas para que pueda clasificarlas entre autos y bicicletas y observamos las respuestas que nos da la inteligencia artificial, ¿sí? Y en muchos casos no aprende bien, tenemos que volver a entrenarlo y seguir iterando hasta que finalmente tengamos algo que funcione y que no ande chocando a los ciclistas por la calle. Bien, entonces, ¿cómo funcionan las inteligencias artificiales de texto? Las que nosotros usamos en la vida cotidiana. ChatGPT, Gemini, Meta y demás. Esas tienen un proceso muy similar. Aprenden también de datos, pero esos datos son datos masivos recolectados de Internet. Artículos de Wikipedia, comentarios en redes sociales, noticias, publicaciones y demás. Es un montón de información. Ahí la IA, o el cerebro de nuestro bebé, podríamos decir, empieza a aprender y a reconocer patrones de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo estoy escribiendo en mi chat, hola, ¿cómo? Y automáticamente el diccionario arriba me responde, hola, ¿cómo estás? Para que complete. O hola, ¿cómo te va? O hola, buenas noches. Hola, buenos días. Si yo tengo esas sugerencias, porque dentro de este mismo contexto entiende que lo más probable, estadísticamente, es que me aparezca una de esas palabras continuando con mis frases, ¿sí? Entonces, aprende por estadística. Una vez que termina con todo ese proceso, ya finalmente tenemos nuestro programa en funcionamiento y podemos interactuar con él. ¿Qué podemos tener en cuenta acá? Como dije recién, su aprendizaje se basa en estadística.
no entiende realmente lo que nosotros estamos diciendo, no tiene sentimientos, ¿sí? Es como que simplemente, estadísticamente, empieza a comprender un contexto. Es como si yo, por ejemplo, empezara a hablar francés, pero lo hago agarrando una frase en francés, la voy a pronunciar con un francés excelente, pero yo no tengo idea de lo que estoy diciendo. Yo lo puedo pronunciar muy bien y entender ciertas áreas de la comunicación francesa, y un francés me va a comprender a mí, él sí me puede interpretar, pero yo no tengo idea de lo que estoy diciendo. La IA de WhatsApp Business, Sí. en un diálogo de búsqueda de información, de repente si no ha contestado, o me ha contestado algo que se ha ido el parámetro, y yo se lo corrijo medio irónicamente, me contesta riéndose. Mira. Ya me fui por las ramas. Sí, mira vos. Bueno, sí, porque entiende dentro del contexto, supongo que el tono irónico que vos estás usando tiene que ser súper claro además, ¿no? Sí, el diálogo es muy claro. Bien, bueno. ¿Y vos hablas mucho con esta inteligencia artificial? No, la uso para trabajar, armar algunas clases. Bueno, mira, qué loco. Bueno, eso tenemos un montón de casos también. Porque al principio tal vez las respuestas eran bastante robóticas, pero con el tiempo y además interactuando cada vez más con nosotros, porque además tenemos este proceso, pero no es lineal. Después de que llegamos acá, nosotros estamos hablando constantemente y ella está constantemente también aprendiendo de nosotros. Entonces, mientras más largo es el diálogo, mientras más profundo también, empieza a entender justamente mejor nuestro lenguaje, además también de la corrección de que le damos. Pero además el humor es algo bastante difícil para la inteligencia artificial de comprender. Me llamó mucho la atención. Mira, sí, está buenísimo. Se adapta también a cada uno, a la forma que uno interactúa con ella y a lo que se interesa, lo que no, se va adecuando también. Te pasa cuando querés probar con otra, estás acostumbrado con una de esas que ya te está respondiendo algo que dice la otra hasta que se acostumbre bastante. Sí, tal cual. Bueno, sí, cambiar de inteligencia artificial es como conocer a otra persona completamente nueva. A mí también me pasa, yo tengo usando como 4 chats al mismo tiempo porque los uso para cosas distintas, ¿sí? Uno va por ahí también identificando para qué funciona mejor cada uno. Pero empezar con uno nuevo, ya sea por el simple hecho de arrancar, es bastante extraño porque todavía no te conoce, pero sí se va adecuando, justamente aprendiendo de tus comportamientos para que vos también te sientas más cómoda estando en ese entorno. Bueno, vamos a ir con una pregunta que de todas formas ya estuvimos respondiendo recién. Y es que si las inteligencias artificiales se equivocan, nosotros podemos ver que a veces, no sé, nos responden con respuestas 100% correctas, o nos responden lo que nosotros queremos, o es información verídica también. Yo al principio les conté algunos ejemplos, pero vamos a profundizar porque esos son tal vez medio una pavada lo que me pasó con la imagen, pero hay casos también reales que tienen un impacto directo, ¿sí? En 2025, estos son algunos de varios casos, después les invito también que investiguen. En 2025, una pareja española quería viajar a Puerto Rico, le pidió recomendaciones a ChatGPT y ChatGPT le comentó cómo funciona el visado de Puerto Rico, ¿sí? Y ella, por seguir esta información, no pudo ingresar. ¿Por qué? La IA le dio información tan segura, pero estaba equivocada, ¿sí? Este tipo de comportamientos de la inteligencia artificial se llaman alucinaciones, ¿sí? Cuando inventan información muy seguro, pero está completamente equivocado. Y esto sucede porque en la mayoría de los casos, y esto podemos ir viendo que también se va mitigando, pero sigue sucediendo, no saben decir no sé. Simplemente te van a estar inventando una información extra para poder responderte, ¿sí? Tienen como esta compulsión de todo el tiempo te tengo que responder, no importa si lo que te estoy diciendo es real o no. Si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, en 2020, durante la pandemia, el Reino Unido tuvo un problema educativo,
con las inteligencias artificiales. ¿Sí? En Reino Unido tienen como un sistema en el que evalúan a los estudiantes que están por ingresar a las universidades y de acuerdo al puntaje que tienen van viendo a cuáles pueden ingresar y no. Esto resumidísimo. Pero en 2020, en pleno auge de la pandemia, no podían realizar las evaluaciones, así que usaban un sistema de inteligencia artificial para, en base a los datos ya existentes de los estudiantes, predecir qué puntaje van a tener los estudiantes justamente frente a este examen. Y sucedió que favorecía mucho más a los estudiantes de barrios por ahí económicamente más estables o de escuelas privadas, antes que a los estudiantes de barrios más vulnerables y de escuelas públicas. Y esto sucedió porque el algoritmo aprendió, en base a los datos históricos, que había una correlación entre el barrio y la nota. Entonces, le dio una buena calificación a un estudiante de una escuela privada que tal vez no le iba tan bien, y sin embargo, un estudiante destacado de una escuela pública o que con buenas notas, un buen estudiante, no pudo pasar el examen. Esto por suerte de todas formas no prosperó, se dieron cuenta los estudiantes, fueron a reclamar y se dio para atrás en el proceso. Pero bueno, van a ver que casos de estos hay bastantes. Y lo que tuvo acá la inteligencia artificial no fue un error técnico de programación, sino que lo que hizo fue reproducir una desigualdad social que ya existía. Y a partir de eso aprendió y nos dio respuestas con lo que ya tenía. Vamos A mí en una oportunidad me generó, le pedí que me haga una imagen de alumnos recibiéndose con sus títulos y me puso así la imagen, despejando, y de repente en un costado había una pedazo como de carne medio morboso que era incómodo, ¿no? Como se parecía un genital, era una forma muy sugestiva, ¿no? Desde un lado. Entonces le pregunto, ¿por qué has incluido un detalle morboso en el dibujo? Le pregunto. Y entonces me responde, no, para nada, no he agregado nada. Si lo has hecho, le pongo, por favor revisa. Y dice, discúlpame, no estoy programada para hacer imágenes, más que todo es para dar respuestas e información. Bueno, por eso te dio una imagen, por más de que no esté programada para dar imágenes. Claro, sí, porque yo le pedí imagen porque ella daba imagen. Claro, sí. Sí, está bien. Bueno, sí, ando a saber cómo se percibe. Pero, Le pregunté cómo se llamaba y dijo Luna. Luna, bueno, bien. También lo tiene que decir. Ahí, bueno, justo se ingresa en un campo que no está pensado para esta charla, pero ¿qué sucede también con las imágenes de niños en las inteligencias artificiales? ¿Sí? Nosotros, recomendación, no suban imágenes de menores de edad a la inteligencia artificial porque, como lo vimos recién, el algoritmo aprende y procesa por sí solo, es como una caja negra de información, no podemos acceder nosotros a cómo está programado y tampoco en muchos casos no tenemos la comprensión para poder criticar eso. Entonces no sabemos qué sucede con las imágenes de esos niños, ni sabemos con qué fines van a ser procesadas y un montón de cosas más. ¿Sí? No es ninguna novedad que se usan las imágenes de menores de edad para seguir generando más imágenes de menores de edad con fines muy maliciosos. Entonces, en muchos casos aprenden, tal vez, se me ocurre como una suposición del caso que estás comentando, que aprendió que de experiencias humanas que estaban generando justamente imágenes medio morbosas y automáticamente tiene una respuesta orientada a eso, pero no lo sabremos porque es una caja negra. Bueno, la idea también es, de todas formas, por más de que no podamos acceder a esta caja negra de información, cuestionarla, seguir cuestionándola. Que sea una caja negra no significa que no se pueda mejorar, ¿sí? ¿Cómo? Y ahí está el error docente, correctamente, muy bien. Bien, entonces, ¿por qué se equivocan? Todo empieza de dónde sacan información
y el proceso de recolección de datos, ¿sí? Es decir, como les decía recién, las inteligencias artificiales aprenden de los datos de entrenamiento, pero la recolección de datos, el procesamiento y ordenamiento de esos datos son desarrollados por seres humanos. Hay un humano que decide qué información recolectar. Hay un humano que decide qué información ordenar y cómo ordenarla. Hay un humano que decide la inteligencia artificial a qué le tiene que prestar atención de toda esa información, ¿sí? Luego, en el proceso de modelado, es decir, en la parte de entrenamiento de la inteligencia artificial, también hay un ser humano decidiendo cómo se tiene que entrenar. Y luego, en el uso, seguimos siendo nosotros los humanos los que lo estamos usando. Y acá se sigue haciendo un círculo repetitivo de sesgos, ¿sí? Los sesgos son tendencias a favor o en contra de alguna situación, ¿sí? Los sesgos suelen ser traídos por los seres humanos a través de nuestra experiencia, de nuestros prejuicios, de nuestra región. Los sesgos pueden ser culturales, por ejemplo, y en todo este entrenamiento, al estar trabajando a partir de los seres humanos, está reproduciendo justamente también sesgos y prejuicios de seres humanos. Vamos a hacer un ejemplo del estado de recolección de los datos. Supongamos que quiero crear una inteligencia artificial que aprenda a diferenciar entre gatos y perros. Pero yo, como humana, le voy a mandar muchas fotos de perros negros y de gatos blancos. En el proceso de entrenamiento, la inteligencia artificial tal vez piense que el color del animal puede ser un diferenciativo de la raza. Entonces, cuando yo le voy a preguntar y le muestro, por ejemplo, un gato negro, lo más probable es que me lo reconozca como un perro, ¿sí? Porque está confundido a partir de los datos de entrenamiento. Bien, entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta proliferación de sesgos? Vemos que las inteligencias artificiales no son neutrales, van a seguir reproduciendo las visiones del mundo, los prejuicios de aquellas personas que fueron creándolas. La pregunta entonces es ¿qué podemos nosotros tener qué podemos tener en cuenta a la hora de crear estas inteligencias artificiales? Necesitamos, para dejar de reproducir todas las desigualdades humanas, disculpas, me dio calor. Exigir que haya inteligencias artificiales más responsables y más justas, que se vayan auditando constantemente el proceso de inteligencia artificial, que el equipo de entrenamiento de estas inteligencias artificiales también a su vez sea interdisciplinario e interregional, para que traten de abarcar una mejor visión del mundo más amplia y que no nos esté condicionando constantemente. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios entonces? Al final del día, quienes toman las decisiones seguimos siendo nosotros, ¿sí? Y tal vez sea una herramienta bastante útil, la inteligencia artificial, y que nos facilita muchas tareas, pero no significa que tengamos que seguir decidiendo o delegándole a la IA que tome todas nuestras decisiones. Es importante que nosotros podamos interiorizarnos para saber cómo funcionan estas tecnologías, que conozcamos el detrás y que además debatamos
de la ética en la inteligencia artificial y la ética en la tecnología en general, porque la estamos usando constantemente, ¿sí? Además también hay una buena práctica que podemos hacer para tratar de no evitarlo, porque muchas veces podemos vernos expuestos a un sesgo. Por ejemplo, vamos a ver un caso muy particular. ¿Qué pasa si un estudiante que está terminando secundaria ahora y no sabe muy bien qué estudiar más adelante, usa un chat como un orientador vocacional? Y si ese chat fue aprendiendo a través de datos históricos y de elecciones de carreras previas, lo más probable es que se encuentre con varios sesgos. Por ejemplo, a un estudiante masculino le va a proponer probablemente carreras orientadas a la tecnología o a la ingeniería. Mientras que históricamente hay otro tipo de carreras que son más feminizadas, entonces a las mujeres lo más probable es que les diga que puede ser enfermera. O a un estudiante de una clase social más alta le puede proponer relaciones internacionales, y a uno que esté en una clase social por ahí más baja, le recomiende a una profesión agrícola, ¿sí? Entonces, hay varios sesgos que se han demostrado también. Aquí en Córdoba se han hecho varias investigaciones desde FAMAS con ESEIA, que bueno, lo pueden investigar también, que estos sesgos hay de muchas formas y de colores. Yo estoy dando varios ejemplos que son sesgos de género, sesgos culturales o sesgos de clases sociales, pero hay infinitos y van a depender mucho también de la región en la que fueron creados. Bien, entonces, ¿qué buenas prácticas puede haber para tratar de mitigarlos? Al menos mitigarlos a estos sesgos. No los podemos evitar al 100%. Uno de ellos es tratar de darle la mayor cantidad de contexto posible para que trate de situarse dentro de mi situación, ¿sí? Dentro de mi estado actual. Por ejemplo, le podemos decir, soy docente de nivel secundario en Córdoba, Argentina, en esta materia, y quiero que me ayudes a armar una actividad con, para esta, y podemos continuar bastante, ¿sí? Entonces, ahí lo que voy a hacer es yo reducir bastante la inteligencia artificial para que se concentre en esa información o se ponga en un rol tal vez de docente también y entienda que estoy en este contexto actual y que no me dé una respuesta por ahí de una escuela de un país primermundista, por ejemplo, que es donde están desarrolladas, ¿sí? Y otra práctica que les recomiendo mucho es, para que no me dé información inventada asumiendo que yo quiero que haga algo en particular, pedirle que antes de darme una respuesta me pregunte todo lo que quiere saber o todo lo que necesita saber para darme una respuesta correcta. ¿Qué sucede con esto? Nosotros tratamos por ahí de ser lo más generales posibles, pero hay algunos detalles que se nos desvían a la hora de obtener una respuesta porque simplemente yo no lo pensé antes. Y en aquella cosa que yo no pensé antes, pero en la que yo tal vez sí puedo tomar decisión, la inteligencia artificial va a actuar y va a generar ella por sí sola. Entonces, todo lo que le haga falta saber, pídanle que les pregunte. Y les invito a que lo hagan porque realmente el cambio es sorprendente. Y tienen más poder de decisión ustedes también. Yo te consulto si la inteligencia artificial se vincula con el Google, con el caso que vos diste de si un alumno pregunta qué quiere estudiar, pero este chico googlea mucho partido de fútbol o no sé, del cuadro de deporte, entonces con los algoritmos puede ser que hay posibilidad que le tire, no sé, profesor de educación física. Yo quiero saber si vincula los algoritmos de Google. O yo, por ejemplo, si le digo que me arme un itinerario para ir a la montaña, después me aparecen un montón de promociones para ir, no sé, a Mendoza, por decir. ¿Vincula todo? Sí, en Google está sucediendo algo bastante particular y es que se están vinculando varias de sus herramientas. La verdad que desconozco de si su navegación
es decir, lo que buscan por internet está también vinculado con la inteligencia artificial, lo más probable es que sí, pero ahí depende mucho de las autorizaciones que le damos, ¿sí? Cuando hay este tipo de actualizaciones de tenemos una nueva actualización de términos de uso y de procesamiento de datos personales y nosotros decimos sí, acepto, lo más probable es que estemos aceptando que sucedan este tipo de cosas, que haya un entrecruce de información en base a mi perfil tecnológico virtual, ¿sí? Entonces, hoy, con cómo está funcionando Google hoy, lo más probable es que sí. A mí me pasa que uso herramientas de programación que se llama Google Colab, una herramienta de Google. Y a mí me sorprendió mucho cuando, pidiéndole algunas recomendaciones a Remini, que es la herramienta de Google, lo que hizo fue, voy a buscar en tu archivo de no sé dónde para encontrarlo, y vi que acá, y me dio una respuesta que a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía que estaba esa vinculación hecha. Entonces, ya sea que es con Google, que sabe cuáles son las investigaciones o las búsquedas previas que estuvo haciendo el estudiante, o con el mismo chat con el que estuvo hablando, ya sabe cuál es su perfil digital, lo más probable es que sí le muestre algo relacionado a lo que haya visto en interés, ¿sí? Y nosotros de hecho podemos ver cuál es el perfil digital que tienen las inteligencias artificiales de nosotros. Si van a la sección de configuración, van a ver que hay un apartado, no recuerdo bien cómo se llama, pero les va a mostrar qué es lo que ya sabe de ustedes y cuál es la información que va anotando como importante. Y hay unas cosas que son importantes y otras que no tanto. Por ejemplo, un día me dijo así como, ¿te gusta la zanahoria? Y yo, no sé, sí me gusta, pero ¿por qué guardar esta información? Bueno, hay cosas que son importantes y otras que no tanto. Y ustedes también lo pueden modificar a eso. Tienen la opción de, bueno, yo no quiero que guardes esta información de mí, chao, la borramos, ¿sí? O, bueno, también le pueden decir explícitamente qué quiero que recuerde para el futuro. Esto de todas formas no está disponible en todas las guías. Por ejemplo, Claude, no sé si la conocen, no va guardando información entre chat y chat, va dependiendo mucho de la herramienta, pero en la mayoría sí se puede hacer esto. Tenemos un perfil digital y también se basa a partir de los datos que nosotros permitimos que se almacenen de nosotros, que los aceptamos generalmente al principio de usar la aplicación. No sé si responde a tu pregunta. Bien, ahora, ¿cómo trabajarla en la escuela a la inteligencia artificial? Lo más probable es que ya esté integrado en la mayoría de las escuelas, al menos se habrán encontrado con una situación en la que la inteligencia artificial se usa, ya sea por parte de nosotros como docentes o de los estudiantes, ¿sí? Nosotros capaz lo usamos mucho para la planificación de una actividad, una planificación de una clase, o para comunicarnos con las familias también y que nos ayude a armar el mensaje, y los estudiantes lo van a estar usando para hacer trabajos prácticos o para estudiar. Y todo esto, de todas formas, está quedando bastante en el aire. Lo que nosotros podemos hacer es generar un marco y un espacio concreto de diálogo y además crear nuestras propias directrices a través del cuestionamiento de qué queremos de la inteligencia artificial, cómo lo queremos implementar en el aula y que esto quede definido por la escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Al ver que las guías son muy buenas creando trabajos prácticos, ¿a alguien le pasó alguna vez que vio un trabajo práctico y dijo esto está generado por inteligencia artificial? Bueno, bien, si veo que son un montón de cabezas asistiendo. Ante esta situación, las escuelas han tomado decisiones por separado. En algunos casos lo pueden prohibirlo completamente, que en muchos casos queda fuera también de nuestro control porque no sabemos qué hace de su vida virtual y digital estudiante. Y en otros casos también lo delegan al propio manejo del docente con el conocimiento y las capacidades del docente. Y esto también muchas veces puede generar cierta confusión por parte del estudiantado.
Así que les propongo que también piensen en evaluar para que haya este marco concreto de implementación. ¿Alguien ya tiene? Levante la mano si alguien ya tiene un marco de inteligencia artificial definido por la escuela. ¿Han hablado en la escuela, con los directivos, como institución, sobre cómo aplicar o cómo trabajar con la inteligencia artificial? Nosotros tenemos definido en el área de la orientación, pero no en la escuela. En el área sería como en tecnología. Sí, nosotros somos orientación en artes visuales, y Ajá. todas las materias de artes visuales están de acuerdo en cómo se va a usar la guía. Bueno, bien, genial. Perfecto. Entonces, dentro de la orientación, un grupo de docentes sí definió cómo va a ser. Perfecto. Bueno, y esto de todas formas es bastante normal que suceda, esto de la prohibición o de no definir en equipo cómo podemos hacerlo, porque, bueno, es una tecnología completamente nueva. Estamos reaccionando frente a la aparición de este nuevo escenario en un momento completamente diferente al cual nosotros nos estuvimos formando. Nosotros como docentes no tenemos una formación de cómo aplicar la inteligencia artificial y frente a eso vamos reaccionando cómo podemos y tratando de tapar los parches dentro de lo posible. Vamos a ver entonces la implementación, ¿sí? Una preguntita. Yo soy docente de nivel primario. Sí. ¿Cómo encarar a nivel primario, a nivel medio, como que ya los chicos cuentan con algunas herramientas o competencias que les permita realizar un uso más crítico con la intervención de los espacios y los docentes lograr hacerlo? ¿Es conveniente trabajar con IA con niños? Trabajar con IA en niños usando inteligencia artificial no es conveniente porque no son tecnologías desarrolladas para que un niño la pueda usar. A no ser que sea una inteligencia artificial específica para niños, que esté verificado, que es para las edades y demás, que hay algunas herramientas en internet, no es recomendable. Lo que sí podemos hacer con nivel inicial es enseñarles cómo funciona la inteligencia artificial a partir de ejemplos muy simples. Hay juegos en internet, nosotros desde Creativos Digitales, de hecho lo hemos desarrollado para nivel primario, actividades para que, por ejemplo, tengan que armar un mini programa que aprenda a reconocer qué peces hay en el mar, qué es un animal del mar o qué es basura. Y así le vamos a ir dando con información muy simple, adaptada a las edades, cómo funciona la inteligencia artificial para que al menos ya vayan teniendo conocimiento antes de llegar a usarlas, ¿sí? Con un poquito más de conciencia o con un poco más de acceso, podemos decirlo. Sí, porque yo he tenido casos de alumnos que les dan la tarea que le da la escuela, que la resuelve la inteligencia artificial. O sea, hay como esto de que está reemplazando nuestros desempeños. En adultos los niños también imitan este tipo de comportamiento y asumen que la inteligencia artificial los reemplace en determinadas tareas. Bien. Hasta amigos íntimos tienen o terapeutas. Bueno. Sí, lo que podemos hacer para implementarla en el aula es primero ir tranquilos, ¿sí? Ir definiendo cuáles son las actividades, enseñándoles justamente cómo funciona la inteligencia artificial a través de actividades desconectadas. Y esto es también para nivel secundario y para todos los niveles. Con actividades desconectadas nosotros podemos darle teoría, mostrarle ejemplos que empiezan a reconocer cuáles son los límites de la inteligencia artificial, siempre con un razonamiento previo. Y después, en el momento en que nosotros le acercamos la inteligencia artificial y que la puedan usar, sea dentro de un objetivo súper concreto. Si vamos a usar la guía para analizar este texto, vamos a usar la guía para poder comparar esta bibliografía, vamos a usar la guía para buscar ejemplos, ¿sí? Y además en el proceso le podemos pedir a los estudiantes, cuando se hacen un poco más grandes, que nos muestren ese proceso, ¿sí? ¿Cuál es el borrador previo?
cuáles son los prompts que usaron, cuáles son las reflexiones que usaron, que tuvieron, y además también pueden hacer una defensa oral. O nosotros también podemos tomar como más acción y preguntarle, ¿usaste inteligencia artificial con esto? ¿Vos creés que la respuesta es la correcta? ¿Lo comparaste con lo que respondió tu compañero? ¿Lo escribiste así nomás o lo trataste de hacer con tus propias palabras? ¿Sí? La idea es que nosotros podamos, primero nosotros como adultos, empezar a ser más críticos de estas tecnologías y cuestionarlas, ¿sí? Conocer cuáles son sus límites. Y a su vez también enseñarle a los estudiantes, no limitándola al 100%, no prohibiéndola porque ya es parte de nuestra vida cotidiana, pero sí que ellos conozcan y puedan discernir qué tareas le podemos delegar en inteligencia artificial y cuáles por ahí es preferible que nosotros tomemos las decisiones con respecto a eso. Bueno, me estoy quedando con poquito tiempo. Lo que quiero que se lleven es que como escuela y como institución podemos darnos un espacio de reflexión. El autor Steve López, que les recomiendo que lo lean, ha sacado unos artículos muy interesantes, propone que partamos de la pregunta de ¿para qué queremos la inteligencia artificial y qué tareas no estamos dispuestos a delegar a la inteligencia artificial? Y a partir de eso definamos como equipo, como institución, qué actividades están aceptadas o qué podemos hacer nosotros como docentes con la inteligencia artificial, como buscar ejemplos y demás, no compartir datos con los estudiantes, de los estudiantes también, y que esto quede documentado, que quede asentado, y también desde parte de dirección poder dar las condiciones de que se puedan dar estos espacios de diálogo y de formación profesional para que los docentes y como equipo profesional no estemos tan a la deriva en este tema y sí trabajamos un poco más como una institución completa. Pero bueno, bien, entonces, en resumen y para ir cerrando un poquito, la inteligencia artificial aprende a través de datos. Estos datos reproducen sesgos de aquellas personas, aquellos seres humanos que les estuvieron desarrollando y bueno, lo que les propongo también es que sigamos pensando sobre esto y lo sigamos dialogando. Y a su vez, si bien ya han pasado 75 años del test de Turing, y tal vez no es tanto el desafío hoy saber si una máquina puede pensar, el desafío hoy para nosotros como humanidades es que justamente sigamos pensando y sigamos teniendo nuestro razonamiento crítico, y que si bien la inteligencia artificial puede prever cuál es la siguiente palabra, nosotros tenemos la decisión final de cuál es la última palabra. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso entonces para Agustina Delgado con la inteligencia artificial.